Bueno, de vuelta en Viva la Mañana y sí pasamos en contexto a analizar el Congreso. Una vez más tenemos que hablar, sí, de los diputados, de lo que ocurre o no ocurre dentro del Congreso de la República. Inicia esta semana ya un segundo periodo legislativo, empieza con ausencias, con polémica también. ¿Qué esperamos entonces en los próximos meses? Ya pasamos la mitad del año, ¿qué nos resta dentro del Congreso de la República? Para hablar de este tema, nosotros esta mañana le damos la bienvenida a Carlos Sanabria, es analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, Carlos, buenos días y gracias por estar acá. Muy buenos días, María René, muy buenos días a todos los televidentes. Es un gusto estar esta mañana compartiendo con ustedes. Para nosotros también, hablando del Congreso, un tema que resulta quizá no muy agradable para la población guatemalteca, considerando, y lo platicábamos, de que desde que inicia este Congreso en el 2012, realmente no se ha visto mucho interés en legislar por el pueblo. Sí, ¿Cómo lo ves tú? esta legislatura pues ha tenido características principalmente por las dificultades para aprobar legislación. Básicamente hemos visto al menos una práctica que varias de los acuerdos legislativos que se han aprobado se han hecho a través de urgencia nacional. Esto pues genera por un lado dificultades porque no se discute, porque no hay un debate profundo, y por otro lado también algunos de estos acuerdos posterior a su aprobación tienen pues algunas inconsistencias, algunas inconstitucionalidades y deben de ser objeto de revisión. Entonces, claro está, por ejemplo, con la actualización fiscal que se hizo al inicio de esta legislatura, que fue objeto de enmiendas y de acciones inconstitucionales. Entonces esto pues nos pone en un avance pero retroceso. ¿Cómo ves tú entonces lo que podría ser este segundo periodo de sesiones para el Congreso? Iniciaron este martes y leíamos en algunos diarios, inicia Congreso, inicia sesión con bastantes ausencias, eran casi 50 diputados los que estuvieron ausentes. ¿Qué dice esto del panorama que vamos a vivir en esta nueva periodo de sesión? Yo creo que este segundo periodo legislativo pues también adquiere características importantes. Recordemos por un lado que estamos ya en un año preelectoral, y una campaña también intensa preelectoral que han tenido los partidos políticos, y el Congreso de la República no está exento de los movimientos políticos. Entonces, por ejemplo, los reacomodos en los bloques partidarios. Ahora ya el Partido Patriota no es la principal fuerza, sino el partido líder es la principal fuerza política, o sea, el partido de oposición en este momento es la principal fuerza, y eso pues implica por un lado que deben de haber esfuerzos para buscar acuerdos, por otro lado también pone un contexto donde bancadas medianas como la de Creo, la UNE y todos son bancadas bisagras, que en algún momento o en este contexto adquieren mayor importancia, principalmente porque son bancadas que al sumarse a cualquiera de una de estas dos principales fuerzas pueden ser determinantes para alcanzar, por ejemplo, los 85 votos que se necesitan para la aprobación de algunas leyes. Por otro lado, durante este segundo semestre también vamos a tener elecciones de segundo grado, elecciones importantes que el Congreso tiene que tomar para la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Contralor General de Cuentas, que son órganos importantísimos, al menos en la justicia. Estamos hablando de la elección de las autoridades de uno de los tres poderes del Estado, y son acuerdos que deben de darse en el Congreso. Además, también se deben de buscar acuerdos no solo para la aprobación del próximo presupuesto, que adquiere características importantes, porque es la aprobación del presupuesto para un año electoral, también la nueva junta directiva y al menos dos préstamos que el Ejecutivo necesita que se apruebe para poder ejecutarlos este año. Entonces es un contexto bastante complejo, donde creo que la búsqueda de acuerdos no va a ser fácil. También probablemente entremos a un periodo de interpelación, aunque la interpelación es un mecanismo válido como control y fiscalización entre los poderes del Estado, el sobredimensionado uso que se ha dado el abuso y que con pocos resultados significativos se han tenido las interpelaciones anteriores, y no esperaría que
al continuar esta interpelación se dieran resultados diferentes a los que hemos tenido. ¿Dónde queda la población, la ciudadanía dentro de los intereses del Congreso? O sea, menciona así, el Congreso va a tener que legislar y tomar ciertas decisiones muy importantes que afectan a todo ciudadano, pero en sí, legislar para el pueblo, ¿dónde queda esto? ¿Cabe dentro de los intereses de los diputados a tu criterio? Yo creo que en este momento no hay una agenda priorizada entre los diferentes bloques que permita entender temas fundamentales o temas estructurales para los problemas del país. Es un contexto bastante difícil, donde los acuerdos no son fáciles y no veo con posibilidades de que se aprueben pues, legislaciones que atiendan de manera directa los problemas del país. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque en recientes semanas se ha escuchado mucho y mucha gente ha criticado y dicen, este podría ser una de las peores legislaturas que hemos visto en décadas. ¿Tú estarías de acuerdo con los comentarios que han hecho varios columnistas y varias personas? ¿Y qué podemos hacer nosotros como guatemaltecos para poner un freno a esto? Sí, la pérdida de confianza y legitimidad del Congreso se ha acentuado en las últimas 2 legislaturas. La calificación sobre el desempeño de este Congreso es muy negativa. Los diputados cada vez en términos de imagen frente a la ciudadanía se debilitan. ¿Es que les importa menos? ¿Cómo quedan parados frente a la ciudadanía? Creo ¿o no? que más que importarles o no importarles, hay una cierta degeneración de la política. Tenemos una política que está muy concentrada en intereses particulares, en negocios que se buscan alrededor de esto, y la corrupción, que es una de las expresiones de esto, porque está la corrupción, el clientelismo político, pues contribuye a degenerar no solo el Congreso, sino la institucionalidad. E indirectamente los ciudadanos lo aceptamos. Claro, pero esto necesita una reforma política profunda a la ley electoral y de partidos políticos para mejorar la representación. Y esta política que está alrededor de intereses, alrededor de negocios y que deja por fuera los intereses nacionales, debe de cambiar. Pero sí pasa por, si somos ciudadanos, por un involucramiento en la política, pero también por una reforma profunda al sistema. Y uno de los elementos que es necesario reformar es el financiamiento privado de los partidos, que en este momento es un financiamiento que no tiene límites, que no es transparente y que hace depender a los funcionarios públicos, en este caso, de los intereses de los principales financistas. Y vemos un panorama que quizás no logre cambiar en el próximo año prácticamente. Estábamos hablando que ya en prácticamente un año estaremos nuevamente votando. Sí, evidentemente pues las posibilidades de que haya una plataforma política que ofrezca opciones reales al país cada vez es menor. Entonces, en este sentido, creo que el poder que tenemos los ciudadanos en ejercer el voto, en seleccionar bien a los candidatos, en analizar bien por qué partido votamos, por qué candidato a nivel municipal, a nivel de diputados, a nivel de presidente, es todavía más importante ahora. Entonces, eso es lo que nos queda a nosotros como ciudadanos en este momento. Y por otro, de una acción política que busque la transformación del sistema para mejorar la representación, porque es necesario. Si queremos un país distinto, tenemos también que hacer cambios profundos, y dentro de esos cambios profundos está una reforma al sistema político. Perfecto, Carlos, gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias, Sé que quedan varios temas pendientes de los cuales vamos a estar también tratando de analizar en estas siguientes semanas, entre ellos el gasto que se da dentro del Congreso de la República, esas plazas que se llenan, las contrataciones también muy cuestionadas, todo eso lo estaremos abordando la otra semana quizá. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros en casita. A ustedes le lanzamos también la pregunta del día, queremos que participe junto a nosotros en estas discusiones que tenemos todas las mañanas. ¿Cómo cataloga el trabajo que ha desempeñado el Congreso de la República? Déjenos saber, estamos conectados las 24 horas del día. Nosotros vamos a la pausa, regresamos con mucho más aquí en Viva la Mañana.